Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Oye, y a ver, en estrategias a implementar hay una brecha gigante en la comprensión de las personas. Sí, claro. ¿No? Cuando no estudias el cómo ligar una misión, visión, estrategia, ¿sí? Y la cultura organizacional en cada una de las acciones estratégicas específicas que van a lograr que se dé tu misión y tu visión. Correcto. ¿No? Si yo tengo como visión ser el hospital más importante, centro-sur del país, existe un ranking para lograrlo y ese ranking mide ciertas cosas, pues yo debería de tener acciones estratégicas en cada una de las cosas, ¿no? Correcto. Y eso es algo muy sencillo. Pero ¿dónde se te está trabando los administradores para lograr entender que todo es un hilo, Claro. ahora sí que como hilo de media, Totalmente, ¿no? Que se tiene que ir de un mismo jaloncito? claro. ¿Y qué consejos nos darías para poder implementar una filosofía y cultura institucional ligada a todas nuestras acciones estratégicas para el cumplimiento de nuestra misión y visión? Es una excelente pregunta porque el esfuerzo se diluye en el camino, que es un poco lo que estás comentando. Y también hay que decir que trabajo duro no es igual a progreso. Es común ver a equipos esforzándose al máximo, pero contribuyendo poco a las metas de la empresa. Lo primero que te diría es que menos es más en temas de control y medición. Lo retador es el enfoque. Entonces, lo primero es este ejercicio donde todos los principales líderes de la empresa están involucrados en la construcción de la visión y la filosofía. Debe ser el principio de todo. Es decir, que se comprenda, que se entienda por qué cada palabra que está ahí redactada, cada idea que se plasma tiene un sentido con lo que quieren y el para qué. En el camino, lo importante después es priorizar. Muchos equipos se pueden llenar de indicadores, se pueden llenar de reportes, pero realmente no están trabajando en lo prioritario. Y es donde el equipo empieza a creer en la multitarea. La multitarea es la mejor fuente y manera de echar a perder muchas cosas al mismo tiempo, básicamente. Y la otra es, no siempre puedes estar disponible para todo. Entonces, la idea es priorizar qué es lo que más aporta y lo que más suma a los resultados. Y después, el equipo debe tener esa iniciativa y esa manera de rendir cuentas, entendiendo que está sumando y aportando a lo más valioso que tiene que hacer. Y eso se hace a través de priorización y de definición de resultados clave. Es decir, ¿yo qué espero de Toño esta semana? Claro. Yo necesito que estos 3 temas sean crucialmente algo que estás mentalmente y activamente pensando y haciendo funcionar. Dejo que trabajes y tenemos un espacio para medir, reportar y traer esos retos que estás enfrentando para poder afinar y vámonos. Es decir, son paradas muy cortas, son espacios semanales de 30 minutos donde vemos colores, vemos números, vemos porcentajes. Entonces, la respuesta sería que vayas entendiendo con enfoque y con productividad qué es lo más importante que tienes que hacer y que cada vez vayas por menos y no llenarte de tanta información, sino cuáles son los 3 puntos clave que esta semana tienes que hacer funcionar para que todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario. Entonces, ese enfoque es medición y es un espacio donde haya comprensión del impacto de lo que está haciendo el equipo, claro. Básicamente. Hay una herramienta padrísima que yo utilizo. Bueno, yo utilizo 2 herramientas, hice un híbrido entre las 2. Una, me imagino que ya la conoces, que es la Eisenhower Box. La diseñó el presidente de Estados Unidos, creo que fue los cuadrantes, ¿no? Ándale, son un cuadrado con 4 cuadrados. Lo urgente y lo importante cruzado. Lo urgente y lo importante, ¿no? Que si es urgente y es importante, hazlo tú. Correcto. Si es urgente pero no es importante, delega. Si es importante pero no es urgente, delega. Y si no es urgente y no es importante, no lo hagas. Y la idea es cómo te llevo cada vez más a lo que no urge y sí importa, que es lo clave. Exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas, y también está por ahí otro, no me acuerdo si se llama la caja de Moscú o el cuadro de Moscú, que también te delimita las prioridades sobre cómo entender la diferencia entre un proyecto y un cambio institucional, sí, ¿no? Sí. Porque muchas veces manejamos los proyectos como tareas
y es distinto. El proyecto llega para quedarse, ¿no? Y la tarea se completa y se acabó. Sí, es algo que terminó en ese momento y sale de la planeación. Eso que dices es súper, súper, súper importante. Ahora, vamos a hablar de un tema un poquito difícil. Digamos que el tema de los clientes, hay ciertos universos de instituciones que son distintas, ¿no? Sí. Y yo manejo una de ellas, literalmente. En el tema de hospitales, yo tengo clientes, llámale aseguradoras, llámale pacientes, llámale médicos, ¿no? Entonces, ¿tú qué herramientas utilizas que me puedas aconsejar a mí, a la audiencia, para manejar y llevar una prospección idónea para seguir teniendo una relación continua y mediciones importantes para mi personal con los clientes? Mira, una que me gusta mucho es Salesforce, por ejemplo. Salesforce. Me gusta muchísimo. Otra es HubSpot. Ajá. Te diría que son las dos más importantes. Hay una tercera que se llama Pipedrive. ¿Son CRMs? Exactamente, son CRMs. En el tema de prospección y gestión de clientes, una de las cosas que normalmente pasa es que no entendemos las fases que tiene el proceso comercial. Entonces, hablando, por ejemplo, de mi capacidad de cierre, que es otra de las líneas que trabajamos mucho en la firma. Súper. A veces hay ejecutivos o colaboradores que prospectan muchísimo, pero no cierran. Entonces, a veces es qué tanto estás cuidando y manejando el volumen efectivo de actividad en cada fase. Y la otra es qué tanto estás logrando calificar correctamente a tus prospectos. Porque a nadie le gusta que le vendan, le gusta que le ayuden a comprar. Claro. Entonces, el proceso de seguimiento es clave. Dice Brian Tracy, unas gano y otras aprendo. Pero el proceso comercial siempre debe de mantener tiempos, seguimiento y una nutrición de cada etapa de lo que estás viviendo. Entonces, estas herramientas Salesforce, Pipedrive y HubSpot, por ejemplo, nos funcionan mucho porque lo que hace es incrementar la productividad del equipo comercial porque le está dando tiempo y enfoque, volviendo otra vez al tema, a cada fase. Es decir, si la primera fase lo que necesita es que yo entre en contacto, que yo califique, que yo analice, que sea mi cliente ideal, que tiene disposición a pagar por lo que yo hago y que voy a calificarlo para generar disposición a invertir en esto, sigue adelante. Al final, un sistema tiene que ayudarte a pasar más tiempo con más y mejores prospectos y aprender a descartar a quien no quieres como cliente, básicamente. ¿Y cómo? A ver, platícame eso, que está interesante. ¿Cómo descarto a alguien que no quiero como cliente? Mira, es un proceso interesante porque cada vez el proceso te va llevando a generar, como decía, una mayor disposición a pagar. Somos una cultura que, hay que decirlo, es campeona olímpica en la pelea por precio. Tú lo sabes. Claro. Entonces, el cuánto es lo menos, échale más ganas. Es como vivimos mucho esta cultura. Sí. Pero el proceso lo que tiene que hacer es cada vez generando más disposición y certeza y confianza en ti. Entonces, un proceso que cada vez genera más apertura es cuando de entrada él es quien pregunta, quien empieza a indagar, quien empieza a pedirte más detalles, porque lo que tú hiciste al principio fue conocer mejor al cliente. Todavía prospecto. Prospecto es quien abre una línea de interacción contigo y está dispuesto a comunicarse. Es quien ya no te dejó en visto, quien sí te contestó el mail, quien te recibió, quien te puso atención y empezaste a despertar interés. El paso más importante es cuando la persona genera tal confianza que está dispuesto a que lo que tú haces le resuelva algo traducido en beneficios y soluciones. Cuando tú mantienes eso presente y la persona se da cuenta que le vas a ayudar a resolver algo con beneficios y soluciones, es donde la persona, a través de preguntas, a través de información, a través de materiales, concretamente hay quien a veces quiere vender en la primera cita. Sí, la venta toma una temperatura, se cuece a cierto hervor. Entonces, la venta es un proceso que incrementa la confianza, reduce la resistencia. Hay quien llegas a venderle y está con los guantes arriba. Claro. Entonces, la venta es un proceso de bajar la resistencia y disposición cada vez más abierta a comprar. Entonces, un proceso tiene que ayudarte a eso, a que estés confiado, seguro, que yo te voy a llevar del punto A al punto B con tiempos muy concretos y momentos clave. Hay quien a veces, entre la convicción de la persecución, mi Toño, es muy delgada la línea. Hay quien a veces vende persiguiendo. Claro. Y ese es el gran problema, ¿no? Es un factor de convicción el que tienes que lograr al final. Hay un libro increíble que se llama, me imagino que ya te lo echaste, el de Never Split a Difference. Ah, por supuesto. De Chris Voss. Sí, que es negociación, pero a todo lo que da. Negociador
del FBI, ¿no? Es correcto. Del FBI. Librazo. Y rescata pues a estas personas que estuvieron secuestradas en bancos en Nueva York. Sí, es un librazo. Hace mucho tiempo, ¿no? Y pues él dice, never split the difference, porque no puedo decir, entrégame 2 y mata a 2, ¿no? Exactamente. Tengo que sacar todos perfectamente bien librados. Y luego se va a Harvard a estudiar la negociación de negocios y se los lleva a todos al baile. Y él habla en los primeros capítulos de su libro que la palabra que tú buscas nunca es sí. Eso me sacó de onda desde el principio. Si la primera palabra que tú buscas es el no, porque cuando te dicen que no, ponen su barrera y se sienten en confianza, ya se sienten protegidos, ya se protegieron de ti, ¿no? Entonces, exacto, ahora te voy a decir cómo se vence el no. Y empieza con todos sus temas de seducción al cliente y es algo impresionante. Buenísimo. Creo que la negociación son cursos y es una ciencia que todos debemos de llevar a cabo, ¿no? O sea, sí, tomé un programa que, perdón que te interrumpa, pero llega a una conclusión que es, al final en la vida no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar correctamente. Exacto. Es un ciclo donde tienes que lograr esta famosa sopa con Z, que es donde los dos intereses logran una zona de posible acuerdo, ¿no? O sea, cómo estás construyendo una zona de posible acuerdo, mostrando intereses, pero gradualmente, entendiéndolos de la otra parte. Es un arte, la ciencia.